En 2010, uno de los sacerdotes más influyentes de Chile fue acusado públicamente por víctimas que llevaban años guardando silencio. No se trataba de un cura cualquiera, era Fernando Karadima, el hombre que durante décadas formó sacerdotes, futuros obispos y algunas de las figuras más importantes de la iglesia chilena. Las denuncias hablaban de hechos que, según los testimonios, se habían repetido durante más de 26 años. Pero lo más inquietante no fue la acusación, fue descubrir que las advertencias existían desde mucho antes. Había nombres, había fechas. Había denuncias internas que se remontaban incluso a 1955. Y aún así, nada ocurrió. En este video veremos cómo uno de los sacerdotes más protegidos de Chile logró construir poder dentro de la iglesia mientras las denuncias seguían acumulándose. Y por qué este caso terminó sacudiendo incluso al Vaticano. Fernando Karadima nació el 6 de agosto de 1930 en Antofagasta, Chile. Décadas después, su nombre se convertiría en uno de los más influyentes y también más controvertidos dentro de la iglesia chilena. Fue ordenado sacerdote en 1958 y desde ese momento su carrera quedó ligada casi por completo a un lugar que marcaría toda esta historia. La parroquia El Bosque, ubicada en Providencia, uno de los sectores más acomodados de Santiago. No era una parroquia cualquiera. El Bosque se encontraba en el corazón de uno de los barrios más exclusivos del país, frecuentado por empresarios, figuras políticas y familias de alto perfil social. Con el paso de los años, Karadima construyó allí una imagen de prestigio y cercanía con las élites, hasta ser conocido como el cura de las élites. A su parroquia acudían familias poderosas para confesarse, buscar consejo y fortalecer vínculos dentro de la propia estructura eclesiástica. Pero su influencia no se limitaba al púlpito. Karadima comenzó a formar jóvenes dentro de la parroquia, muchos de ellos provenientes de familias influyentes. Con el tiempo, esa red se transformó en una verdadera estructura de poder dentro de la iglesia chilena. Más de 50 sacerdotes y obispos fueron formados bajo su guía espiritual, varios de los cuales llegarían años después a ocupar cargos clave dentro de la jerarquía eclesiástica. Y este es el punto central del caso. Fernando Karadima no era simplemente un sacerdote respetado. Era una figura con poder real dentro de la iglesia chilena, con influencia directa sobre quienes en el futuro tomarían decisiones al más alto nivel. Pero mientras su prestigio crecía, ya comenzaban a aparecer las primeras señales que con el tiempo terminarían sacudiendo a toda la institución. Pero el poder de Karadima no se construyó solo por su cercanía con la élite chilena. También se sostuvo a través de un método que, según múltiples testimonios, se repitió durante años dentro de la parroquia El Bosque. Todo comenzaba con el acercamiento a adolescentes y jóvenes, muchos de ellos de entre 16 y 18 años, que llegaban buscando orientación espiritual, apoyo o incluso un camino dentro del sacerdocio. Karadima se presentaba como una figura cercana, casi paternal. Escuchaba sus problemas, hablaba sobre la fe, el futuro y la vocación, y poco a poco iba construyendo una relación de absoluta confianza. Para muchos de esos jóvenes, esa atención era vista como algo extraordinario. El propio James Hamilton, una de las víctimas más conocidas del caso, relató que al escucharlo por primera vez sintió que estaba frente a algo casi celestial. Una vez ganada esa confianza, comenzaba la siguiente fase. Karadima seleccionaba cuidadosamente a quienes integraría en su círculo más cercano. Les daba responsabilidades dentro de la parroquia, tareas especiales y un trato que los hacía sentir elegidos. Ese reconocimiento funcionaba como un premio dentro de una estructura profundamente jerárquica. Con el tiempo, esa cercanía se transformaba en acceso directo a su entorno personal. Los jóvenes eran enviados a llevar mensajes o recados a su habitación dentro de la parroquia. Y fue precisamente en ese espacio donde, según múltiples denuncias, ocurrieron varios de los hechos que años después saldrían a la luz. Lo más inquietante no era solo la cercanía física, era el uso constante de su autoridad espiritual. Para muchos de esos jóvenes, cuestionar a Karadima no significaba desafiar a un hombre, significaba desafiar su propia fe. Y ahí estaba la verdadera estructura del control. Primero construía confianza, luego construía dependencia y, según las denuncias, este patrón se extendió durante décadas. Lo más inquietante de este caso es que las advertencias no comenzaron cuando Fernando Karadima ya era una figura pública cuestionada.
comenzaron muchísimo antes. Según la información documentada, una de las primeras denuncias conocidas se remonta a 1955, cuando una persona relató en una carta episodios ocurridos durante su proceso de primera comunión y confesión. Esto es especialmente importante porque desmonta por completo la idea de que las acusaciones surgieron recién en la década del 2000. Las primeras alertas internas existieron durante más de medio siglo. Había testimonios, había cartas, había antecedentes que circulaban dentro de la propia estructura eclesiástica. Sin embargo, durante décadas, esas señales no derivaron en una investigación profunda ni en una acción que realmente frenara su ascenso dentro de la iglesia. Con el paso de los años, las denuncias comenzaron a hacerse más concretas y a tomar forma institucional. En 2003, José Murillo presentó una denuncia formal. Poco después, en 2004, la esposa de James Hamilton también llevó antecedentes a la iglesia. En 2005, fue el propio James Hamilton quien presentó una denuncia directa. Ya no se trataba de rumores aislados. Había nombres, fechas y testimonios coincidentes. Y aún así, el sistema siguió sin reaccionar de forma decisiva. La verdadera explosión pública llegó el 26 de abril de 2010, cuando 5 denunciantes relataron en el programa Informe Especial de la televisión chilena los hechos que, según sus testimonios, habían sufrido dentro del entorno de Caradima. Ese momento cambió por completo la dimensión del caso. Lo que durante décadas había permanecido dentro de cartas, conversaciones privadas y archivos internos, pasó finalmente al espacio público. Y fue entonces cuando el país empezó a entender que esto no era una acusación reciente, era una historia de advertencias ignoradas durante más de 50 años. Pero aquí es donde el caso da un giro mucho más inquietante. El problema ya no era solo Fernando Caradima, era la estructura que lo rodeaba. Con el paso de los años, varios de los sacerdotes formados bajo su guía espiritual ascendieron dentro de la iglesia chilena hasta convertirse en figuras de enorme peso institucional. Entre los nombres más mencionados en este caso aparecen Andrés Arteaga, Juan Barros, Horacio Valenzuela y Tomislav Kolhatich, todos ellos vinculados a la órbita de Caradima. Dentro de ese círculo, según múltiples testimonios y reportes posteriores, Caradima era conocido incluso como el Santito, un apodo que refleja hasta qué punto su figura había sido revestida de una imagen casi intocable dentro de ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica. Y este detalle es clave. No se trataba solo de cercanía espiritual, se trataba de una red de personas que con el tiempo ocuparon posiciones desde las cuales podían influir directamente en la forma en que las denuncias eran tratadas. A medida que los testimonios comenzaron a acumularse, varios informes internos fueron ignorados, minimizados o directamente archivados. Las pruebas no desaparecían por falta de información, sino porque eran interpretadas como problemas internos que no debían escalar públicamente. Ese patrón fue una constante. Testimonios que no avanzaban, denuncias que no derivaban en procesos claros, señales que quedaban atrapadas dentro de la propia estructura. Y esto es lo que vuelve el caso mucho más profundo. Si te está gustando este caso y quieres que sigamos trayendo historias oscuras como esta, suscríbete porque lo que viene en Claves será aún más impactante. Lo que durante décadas permaneció contenido dentro de la iglesia chilena terminó finalmente escalando hasta el nivel más alto de la institución. El 16 de enero de 2011, el Vaticano declaró a Fernando Caradima culpable dentro del proceso canónico. La sanción impuesta fue retirarlo de toda actividad pública y enviarlo a una vida de oración y penitencia. Sin embargo, para muchas víctimas y para gran parte de la opinión pública, la medida dejó una sensación de profunda insuficiencia. No hubo cárcel, no hubo un juicio penal efectivo, no hubo una rendición de cuentas proporcional al impacto del caso, y eso hizo que la crisis siguiera creciendo. Pero el momento más delicado llegaría años después. En 2018, durante la visita del Pope Francis a Chile, el nombre de Juan Barros volvió a colocar el caso en el centro de la atención internacional. Barros, uno de los obispos más vinculados a la órbita de Caradima, había sido nombrado obispo de Osorno, pese a la fuerte oposición de víctimas y sectores de la iglesia chilena. En un primer momento, Francisco defendió públicamente a Barros, afirmando que no existían pruebas y calificando las acusaciones como calumnias. Esa declaración provocó una ola inmediata de rechazo. La presión internacional fue tan fuerte que el Vaticano terminó enviando al arzobispo Charles Cicluna para realizar una investigación formal en Chile. El resultado fue el llamado Informe Cicluna, un documento extenso que recopiló testimonios, evidencias y antecedentes sobre los abusos y, sobre todo, sobre la forma en que fueron encubiertos durante años.
Ese informe cambió por completo la dimensión del caso. Ya no se hablaba solo de Caradima, se hablaba de una crisis estructural dentro de la iglesia chilena. La consecuencia fue histórica. En mayo de 2018, 34 obispos chilenos pusieron su cargo a disposición del Papa, en un hecho sin precedentes en la historia reciente de la iglesia. En ese momento, el caso dejó de ser un escándalo local, terminó sacudiendo al propio Vaticano. A pesar de la magnitud del caso y de las décadas de denuncias acumuladas, Fernando Caradima nunca enfrentó una condena penal efectiva. La razón fue una sola: la prescripción de los delitos. Es decir, aunque dentro del proceso eclesiástico y en distintas investigaciones posteriores se acreditó la existencia de hechos graves, la justicia ordinaria determinó que ya había transcurrido demasiado tiempo para imponer una pena de cárcel. Y ese punto es probablemente uno de los más inquietantes de toda esta historia. Hubo denuncias, hubo cartas, hubo testimonios que se remontaban a 1955. Pero cuando finalmente el sistema reaccionó, ya era demasiado tarde para que existiera una condena proporcional. Lo que sí ocurrió fueron compensaciones económicas. La Corte de Santiago ordenó a la Iglesia pagar 100 millones de pesos chilenos a cada una de 3 víctimas, como reparación por daño moral. Sin embargo, para muchos, aquello no representó justicia, sino apenas una confirmación tardía de que durante años dijeron la verdad. Fernando Caradima murió en 2021, a los 90 años, sin haber pasado un solo día en prisión y sin haber ofrecido un pedido público de perdón a las víctimas. Ese detalle es clave. El caso no terminó con una sentencia ejemplar, terminó con silencio. Pero quizás el daño más profundo no fue solo el recorrido judicial, fue el impacto institucional que dejó en Chile. La credibilidad de la Iglesia sufrió un golpe histórico. En apenas 2 décadas, el porcentaje de chilenos que se declaraban católicos cayó de forma drástica, pasando de aproximadamente 73% a 45%. Una caída que muchos analistas vincularon directamente con el caso Caradima y la crisis de encubrimiento que expuso. Y ahí está la verdadera dimensión del caso. Caradima murió, pero la estructura que lo protegió ya había dejado una herida mucho más profunda. Casos como este demuestran que algunas de las historias más oscuras no ocurrieron en la ficción, sino dentro de instituciones reales. Si te interesan los secretos, escándalos y casos que marcaron a la Iglesia y al poder, suscríbete a Clavis porque el próximo caso será aún más impactante.